por tiempo más vamos a seguir en el sermón del monte. ¿Están de acuerdo? Sí. Si no, igual vamos a seguir. Hemos en YouTube donde siempre hay los sermones. Eso es fácil de memorizar, ¿sí? www.centrodegracia.cl, nada complicado, ¿verdad? Quiero honrar a Waldo por este trabajo que hace ahí siempre y nunca recordamos, uno simplemente da por hecho que Waldo viene de grano, ¿ya? Y lo hace con tanta fidelidad. Entonces aprovecho de eso, ¿ya? Entonces si no has escuchado los sermones, cuando empezamos con el sermón del monte, había una vez que Waldo definitivamente no podía meter, pero era la primera. Pero después encuentras ya algunos sermones acerca de las bienaventuranzas. Entonces te recomiendo que lo miras en YouTube, ahí estás en el contexto, ¿ya? Entonces, hoy día quiero seguir. Entonces, leemos de Mateo 5, perdón, los versículos 17 hasta 20, con el énfasis en el versículo 20. Ese texto es como el eje de todo el sermón del monte. Nos da a entender de qué se trata en realidad. Dice nadie menos que nuestro Señor Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es grave, ¿cierto? ¿Ya? De Jesús, a él le reprocharon que vino para abolir la ley, porque de repente hizo sanidades en el día sábado, en el día de reposo. Entonces, para los judíos era algo, no se debe trabajar en el día de reposo. Pero no, porque Jesús quería abolir la ley, que sanaba también en el día de reposo. Él guardaba el sábado. Pero dijo claramente, eso no significa que es prohibido hacer algo bueno el día sábado. Lo veo de repente que sacando ahí trigo en el campo y comieron. Y mira, sus discípulos no sabían lavar las manos y Jesús no nos dijo nada. Entonces con estas cosas le reprocharon que estaba aboliendo la ley, pero no estaba aboliendo la ley. Jesús nunca tenía la intención de enseñar que los mandamientos que están en la Biblia de repente ya no valen. Los mandamientos valen. Todos los mandamientos valen, sí. Pero Jesús lo que hace y lo que hace después, en los que vamos a ver en las próximas semanas, cuando dice a los ancianos, se dijo, pero yo os digo, entonces no quería decir que él enseña otra cosa que ya enseña el Antiguo Testamento, sino él pone
la ley en contra de un sistema religioso de interpretación de la ley que lo transformó en una tradición humana. Y dio a entender el verdadero sentido de los mandamientos de Dios. Entonces Él no vino para abolir. ¿Verdad? Tampoco vino porque todavía se encuentra en muchas partes del mundo como era. En el Antiguo Testamento ahí tenemos los mandamientos. En el Nuevo Testamento ahí tenemos la pura gracia y los mandamientos ya no valen. Sí, valen. No hay, ¿sabe? A pesar de que la relación con Dios es por gracia y por su amor, lo vamos a ver ahora, pero quiero aclarar que Jesús no vino para abolir la ley, para decir, mira, ahora no importa si pegas porque estás bajo la gracia. No. Él vino para cumplir. ¿Qué significa eso? Bueno, primero vino, en primer lugar significa que en la vida de Jesús tú ves cómo Jesús realmente cumplió todos los mandamientos. Y en eso estaba muy cuidadoso. Incluso, ¿saben? Jesús incluso estaba dispuesto de honrar, de respetar la tradición. Jesús guardaba los 3 tiempos de oración en el día, a pesar de que lo exige la ley específicamente, ¿sí? Jesús hizo todo lo posible, solamente cuando la tradición chocó con la voluntad de Dios, ahí era diferente, pero Jesús nunca falló en ningún mandamiento de Dios. Segundo lugar, tenemos que entender la cosa un poco más profunda. Porque Jesús no habla solamente de la ley, habla de la ley y de los profetas, ¿cierto? Él vino para cumplir la ley y los profetas. Y después dice que nada se va a acabar hasta que todo se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que hasta cuando todo se cumple, porque ni una tilde de la ley se pierde hasta que todo se cumple. Una tilde de las letras hebreas a veces tienen, como nosotros, acentos, a pesar de que tienen otro significado, en un pequeño, ¿sí? Y la letra más pequeña era una J, que también era solamente una J muy pequeña. Entonces, nada de eso se va a abolir hasta que todo se cumpla. ¿Qué significa que todo se cumpla? Vean, no es solamente la ley, no solamente los mandamientos, la ley y los profetas de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Toda la palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Y dice que todo tiene que cumplirse, todo tiene que cumplirse. Ahí quiero decir una cosa, si tú lees la ley, si tú lees al Pentateuco, ¿sí? Y lees, ahí no lees solamente mandamientos. Lee, por ejemplo, es una lectura que recomiendo a todos. Si tú quieres un poco saber más de la ley y no quieres demasiado leer todo el Pentateuco, entonces lea el libro, lea solamente el libro de Deuteronomio. Ahí tienes como un resumen de todo. Pero el libro de Deuteronomio también está lleno de profecía. De repente, dice Moisés en el capítulo 4, por ejemplo, aparece y profetiza que el pueblo de Israel se va a tratar. No va a cumplir estos mandamientos. Pero más tarde,
el Señor va a hacer que vuelvan al Señor y va a ser restaurado. Esta idea se repite varias veces. En el capítulo 30 es más explícito. Ahí dice que el Señor va a circuncidar. También dice que antes que se van a apartar, pero el Señor va a hacer que vuelvan al Señor y el Señor va a circuncidar sus corazones para que cumplan los mandamientos. Lo mismo nos enseñan los profetas. Ahí tenemos promesas tan maravillosas como de Ezequiel 36, 25 en adelante, dice el Señor: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso, hermanos, es el pacto nuevo. Eso, hermanos, es el nacimiento de nuevo. A este Jesús refiere cuando habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no es nacido de nuevo. Entonces Nicodemo no lo entiende. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No puedo regresar dentro de mi madre. Entonces dijo Jesús: de cierto te digo, si alguien no nazca de nuevo de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo escuchó agua y espíritu, entonces pensaba en este texto de Ezequiel que recién leí, cuando el Señor dice que va a rociar agua pura y después habla que saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone su espíritu en el interior. ¿Con qué meta? Para que cumplamos los mandamientos de Dios. Jesús vino para cumplir. Pero estas promesas que están así en la ley como en los profetas ya profetizados, estas promesas están conectadas con el Mesías. Jesús vino a cumplir la ley. Primero, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Él tiene que cumplir la justicia de Dios, por eso murió en la cruz por nosotros. ¿Sí o no? La ley pone una maldición sobre el que no la cumple. ¿Cierto? Esta maldición Jesús la sufrió en la cruz. Entonces nosotros no tenemos que rompernos tanto la cabeza de cuáles maldiciones están operando en nuestras vidas. Jesús ya fue hecho maldición por nosotros, ¿sí? Para que nosotros seamos libres de toda la maldición y recibiéramos la bendición de Abraham. Él murió en la cruz y cumplió la justicia. Él murió en lugar de nosotros. El castigo que la ley da sobre el pecador cayó sobre Jesús y con eso cumplió la justicia. Por eso murió en la cruz. Pero no queda aquí, hermanos. Jesús resucitó, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y Jesús en nosotros es que cumple la ley. Jesús en nosotros es que cumple los mandamientos de Dios. Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero lo que vivo ahora, lo vivo en la fe, en aquel que murió y que se entregó y murió por mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este quiere decir que Cristo cumple la ley.
Cristo cumple la ley. Es por eso que puedo decir que su justicia no supera a la justicia de los fariseos. No pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia de los fariseos? Ellos quieren cumplir los mandamientos. Ahí tienen los mandamientos. Y la quieren cumplir, pero a la vez, en realidad, reemplazan la relación con el Señor mismo. Una relación con la ley. Y hacen todo un sistema religioso de cómo hay que moverse con los mandamientos de Dios. En ese sistema, algunas cosas favorecen la carne, y algunas cosas aparentemente exigen cosas que Dios nunca ha exigido. Entonces se mueven en un sistema religioso. Así era Pablo. Pero sin embargo trataban de cumplir la ley de Dios, pero ellos mejoraron la conducta, pero no el corazón. ¿Qué pensamos ahora? Piensa una persona que, digamos, una persona religiosa, que no realmente conoce al Señor, algún católico que es muy mariano, pero que se esfuerza en su conducta. Pero la pregunta es, ¿nuestra justicia supera la justicia debería, sí? ¿Saben por qué debería? Porque la justicia de los fariseos pasa nada más que en las fuerzas humanas. En las fuerzas naturales. Pablo cuando era fariseo era tan bueno en eso que puede decir en Filipenses 3, describe su vida como fariseo. Lo describe así. Filipenses 3, desde versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro que cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Soy considerado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Dice. Este hombre nunca cometió un adulterio. Por eso dice, respecto a la irreprensible. Intachable. Tenía una conducta que nadie puede ver. De Pablo no decían hipócrita. El tipo era muy fanático en eso, ¿sí? Muy radical, ¿sí? Y tenía celos. Pero estaba equivocado. Porque detrás de esta fachada habían tantos celos que no eran sanos. Y terminó persiguiendo la iglesia de Dios. Toda su religiosidad no le servía nada. Mira, la justicia que supera la justicia de los fariseos, primero es una justicia que supera por una causa, porque no nace de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestras fuerzas, de lo que tenemos en nuestra naturaleza, sino es la justicia de Dios, es la vida de Dios.
¿Y cómo funciona la justicia de Dios? Mira, la justicia de Dios es, porque Dios es justo. ¿En qué forma Dios es justo? ¿En qué consiste su justicia? Hermano, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Es por el amor de Dios que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Es el amor de Dios que no nos hecho que a nosotros los pecadores, sino Dios siguió amando a nosotros los pecadores, ¿sí? Nos amó, nos sacó de las tinieblas. Por amor Jesús murió en la cruz. Por amor después lo conocimos. Por amor el Señor ahora nos da su Espíritu Santo. Cuando nos da su Espíritu Santo, el amor de Dios está derramado en nuestro corazón. Dios es amor. ¿Saben por qué en la justicia de Dios cumplimos hasta los más pequeños mandamientos? Justamente porque ya no andamos con una mentalidad de parágrafos, sino andamos en amor. Y el amor cumple toda la ley. El amor no hace nada mal al prójimo. Y el amor de Dios tiene esta característica que no tiene límites. Dios ama a los suyos, ama a sus hijos. También ama al pecador que todavía le da la espalda. Dios lo ama. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios no tiene límites, ¿me entienden? El sujeto de esta justicia ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. La justicia que supera la justicia de los fariseos es el amor de Dios operando en y a través de nosotros. Este amor nos sacó de las tinieblas, este amor nos perdonó los pecados, este amor llena nuestros corazones y ahora este amor a través de nosotros alcanza a nuestro prójimo. Y siempre es el amor de Dios. Esa es la justicia que cumple todos los mandamientos. Esa es la justicia que supera a la justicia religiosa. Para eso es algo importante. Si hablamos de eso, entonces tenemos esta frase con tanto peso: Dios es amor, que en el capítulo 4 de la primera carta a Juan aparece 2 veces esta frase. Dios es amor. Y dice Juan algo muy importante. Yo voy a leer el texto de Juan, 1 Juan 4. Versículo 12 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Esa es la justicia que supera la justicia religiosa. Mira, hermanos, que vamos a hablar si podemos o no podemos ir al cine, si podemos o no podemos ir a la discoteca, si podemos o no podemos fumar, si qué ropa tenemos que llevar, qué ropa no debemos que llevar, qué costumbres tenemos que cumplir, qué cosas no. Mira, preocupémonos simplemente del amor, pero yo repito este versículo: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros, es decir, ya está.
Y si nos amamos unos a otros, entonces Él puede permanecer. De esto nace el amor. Porque Dios, que es amor, permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Es su amor. Después dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien lo ha visto. Entonces aquí notamos dónde está el énfasis. Mira, si es Jesús en nosotros, que cumple la ley, y si es el amor por el cual cumplimos hasta los más pequeños mandamientos. Entonces, ¿qué es nuestro esfuerzo en primer lugar? Es tener comunión con Dios. Es tener comunión con Dios. Porque el camino tiene que ser esto, que el amor de Dios llene nuestro corazón para que después pueda fluir a través de nosotros, ¿cierto? Entonces, si tenemos problemas con perdonar, si tenemos problemas con amar a una persona, ¿qué es la solución? Encontramos algún botón que simplemente presionamos y encendemos el amor. El problema es que nuestro corazón ya se ha enfriado, ya se ha endurecido, ya se ha dado una distancia con Dios. Por eso no podemos amar. Si tenemos un problema con un pecado, ¿qué nos falta? Por luchar contra eso, por luchar contra la tentación, pero lo que más falta es tu corazón sea lleno del amor de Dios. Porque no sirve solamente cambiar la conducta, si no nace este cambio realmente del Señor, no sirve mucho. ¿Puede entenderse? Nosotros somos llamados para andar en espíritu y no en la carne, con poderes que no son de nosotros, sino de Dios. Pero eso es posible solamente en una relación estrecha con Cristo, siguiendo a Cristo, estando con Él. Mira, esto significa que en la planificación del tiempo, la prioridad debe tener la comunión con el Señor. Me es bueno si te dan alguna puerta abierta, que puedas tener una empresa, que puedas crecer, que puedas subir en tu profesión y te dan mayor posibilidad, puedas hacer un doctorado o puedas cualquier cosa. Está bien así, pero saben, muchas veces observo que la gente ahora crece la empresa y ya no tienen tiempo para hacer. Ahora están haciendo un postítulo y ya no hay tiempo para el Señor.
mejor no tener empresa, nunca, mejor no tener postítulo, ningún título y tiempo para el Señor. Pero también es posible que puedas tener una empresa más grande, que puedas hacer tu título, postítulo, que puedas usar todas estas cosas, siempre si tu prioridad es la relación con el Señor. Porque si no, nunca serás capaz de cumplir esta justicia mayor que los fariseos. La advertencia de Jesús es muy clara. Si nuestra justicia no supera la de los fariseos, ya dije que tiene que supera por el origen. Supera porque es amor, es el carácter de Dios realizándose en nosotros, ¿sí? Pero este incluye también en la práctica, supera, porque nuestra conducta realmente debe ser mejor que la de los religiosos. Nuestra santidad realmente debe tener un nivel mayor que de esta gente, ¿sí o no? Que voy a hablar de que el amor de Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí, si en realidad muchos paganos viven mejor. Si mi temperamento es peor que de mucha gente incrédula. Si tengo menos misericordia que mucha gente ahí religiosa. Y ahí llegamos otra vez al comienzo del sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. No vamos a salir de esta posición que tenemos que decir, ay, Señor, ten misericordia de mi pecador. Dame tú lo que me falta, ¿sí? Y ahí vienen los otros valores. Mientras nosotros, cuando hablamos de valores, ahora en el mundo hablan también de valores, pero ahí mencionan primero responsabilidad, ¿cierto? Tolerancia. Los valores de nosotros, en primer lugar, otras cosas. Misericordia, mansedumbre, humildad. Jesús, en las próximas semanas vamos a ver, analizar un poco cómo se manifiesta esta justicia mejor. Luego dice, ni tengas ni enojo contra alguien. Y si tú has dañado a alguien, no preocúpate solamente pedir perdón al Señor, preocúpate reconciliarte con esta persona a la cual has dañado. Ya con el ojo empieza el pecado, el adulterio, ¿sí? Y no solamente ama a los que te tratan bien, ama también a los que te tratan mal. Porque todos pueden amar a los que me tratan bien, pero amar a los que me tratan mal, esto sí es sobrenatural, ¿verdad? Y necesitamos, hermano, en la práctica una justicia que supera, una justicia solamente que es producto de una moral. La justicia de Dios. Y no lo vas a alcanzar por solamente saber qué mandamientos tienes que cumplir y solamente luchar contra pecados, sino abriendo tu corazón para que lo llene con su amor. Lo único que te saca del pecado, efectivamente, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Entonces, si quieres victoria, si quieres cambios, si quieres transformación, entonces busca al Señor y busca que Él te llene. Y si ya te llena, que te llena más y que te llena más. Y dice, Señor, te necesito. Siempre con esta actitud de pobre en espíritu. Porque para que llegue a este punto que puedas decir con Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Esta es la justicia que supera.
Pero me gustaría que nosotros que estamos aquí podemos hacer una diferencia. Que la gente pueda reconocer que eso es otro nivel de justicia, lo que ve en ti. Eso es la justicia de Dios. Eso es